con Víctor Repeto. Él es productor agropecuario y referente de la Confederación General de la Producción allí en Santa Fe. Bueno, Víctor, bienvenido a Radiográfica. Está aquí en la mesa Rodolfo Colangelo, Jorge Benedetti, quien les habla, Vivian Elem. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Los he estado escuchando un rato. Opa. Nuestras discusiones. Bueno, si quiere, súmese a la discusión, estamos abiertos. Diga todo lo que cree y lo que piensa. Mira, yo creo que en primer lugar, creo que en la cuestión agropecuaria está ligado a las generales de la ley de la economía que se está aplicando en el país ahora. O sea que nosotros no escapamos de ninguna manera a, a las condiciones en que se encuentra el país. Estamos hablando del productor, ojo. Hay que tener en cuenta que todo el proceso que hubo desde la Libertadora del 55, hubo un proceso permanente de desmantelamiento de todos los institutos que el Estado argentino poseía para poder defender el ahorro y el trabajo nacional. Mm, En el caso del sector claramente. agropecuario, la flota fluvial, la flota mercante, el sistema crediticio, la utilización del crédito, las grandes cooperativas, las grandes federaciones de cooperativas que se armaron. No, no debemos olvidar que en la década del 90 cayó FACA, que era la Federación Ujú. Argentina de Cooperativas Agropecuarios, que era la mayor exportadora de cereales. Se liquidó al IAPI, se liquidó a la Junta Nacional de Granos, se liquidó la Junta Nacional de Carnes, que no habían sido creadas por el peronismo, No, habían sido creadas por los conservadores en la década del 30, porque en realidad la crisis del 30, que siempre las crisis internacionales son las que determinan las economías en los países semicoloniales como el nuestro, son las que generan la creación del Banco Central. Se salió de la conversión, de la caja de conversión para pasar a ser el Banco Central, que estaba al servicio, por supuesto, de los intereses ingleses, lo mismo que todas las entidades, esas juntas que se crearon, que fueron de alguna manera una forma en que la oligarquía defendió sus intereses de clase. Pero viene la revolución del 43 y es muy importante destacar dos cosas que fueron fundamentales en la transformación del proceso económico en Argentina, que fue el congelamiento de los alquileres. Las dos primeras medidas que tomó la revolución del 43 fue el congelamiento de los alquileres urbanos y rurales. claro. Eso modificó la estructura del valor de la propiedad privada en la Argentina y permitió que grandes sectores del sector urbano y rural pudieran ser propietarios de la casa propia. Eso generó la clase media argentina, Ujú. porque en las épocas anteriores hay que leer el libro de Rappaport sobre Weil, que era el bolchevique de Salón, donde hace toda una explicación sobre la escuela de Luxemburgo, y todo el desarrollo del imperio inglés en la Argentina, el traspaso del poder real de la Alemania que se había insertado profundamente en el sector agropecuario argentino, a los procesos después con los ingleses, la elección que hace mal la Argentina, nuestra oligarquía, con el pacto Roca-Russiman, de aliarse al imperio decadente que era Inglaterra, y ahora estamos haciendo un nuevo pacto, esta gente que está ahora, que yo considero que la Argentina es más que una república, es una república azul. Las nuevas medidas económicas determinan que se legitima el blue. Por lo tanto, nos hemos transformado en un país de pitufos
eh, conducidos por el León Gargamel, eh, y dirigido por ese magio brujo que es Donald Trump, ¿no? Eh, Así que sacerdote maldito, digamos, que es Donald Trump. Así que bueno, por eso la situación del sector agropecuario está enmarcado en eso. Tenemos que tener en cuenta, y una cosa que hay que aclarar ahora, eh, hay 9.600.000 toneladas de soja que no han sido vendidas. Yo creo que hay dos crisis que han sido, nosotros tuvimos mucha participación en eso. El proceso de Vicentín, que determinó un quiebre en el tema de la negociación de los granos, que es el entregar el físico, o sea, entregar el grano a las grandes compañías a través de las cooperativas, a través de los acopiadores de grano, y entregarlos a las empresas transformadoras, digamos, del cinturón rosarino, y, y que ellos, es decir, uno pierde la identidad de sus granos, y por lo tanto ellos lo transformaban en aceite de soja, o lo transformaban en aceite de girasol, y después en los pellets, o en la harina de soja, en la harina de girasol, y era un negocio financiero. Ese negocio financiero, como todos los negocios financieros, hay etapas que pueden servir a los intereses de esos pequeños grupos, y otros momentos que no. Tenemos el caso, por ejemplo, y esto queda claro, digamos, en este sistema de comercialización, lo que ha pasado con el grupo de Grocopatel. Grocopatel, en la década, cuando se discutió un poco el tema de la tierra, en la época de Cristina, planteaba que no había que disputar la tierra, el derecho de propiedad de la tierra, sino que había que disputar la renta agraria. Y entonces se genera que los mismos, hay tal proceso de concentración, que quienes te venden los insumos, te financian la cosecha, son los mismos que te la compran. Claro. Entonces eso ha determinado, hay una imposibilidad material, hemos retrocedido a épocas anteriores a la del 30. Hemos perdido todas las posibilidades del manejo del crédito. Ahora están queriendo, lo que es una locura, queriendo privatizar el Banco de la Nación Argentina, aun cuando el Banco de la Nación Argentina no servía para los intereses argentinos, servía para darle plata a las grandes compañías. No, eso no les quepa lugar a dudas. Pero bueno, así estamos. Ese es un pequeño panorama. Otra cosa que me Sí. olvidaba. Con respecto a la franja esta de flotación, tenemos que tener en cuenta que el productor agropecuario está cobrando menos que cuando estaba el sistema del dólar blend, que era el 80% del dólar oficial más el 20% del dólar del contado con liqui. Entonces ahora se compra al dólar oficial, que es más alto, los insumos, lo cual ha crecido la deuda, Claro. de implantación, y ha disminuido el precio del valor de la soja, porque ahora es el momento de la cosecha de la soja. Los productores tienen una gran ventaja, que es el bolsón. O sea, su mercadería, su moneda de reaseguro, lo conservan en sus campos, no los entregan a nadie. Y eso les permite garantizarse, pagar los alquileres de la tierra, no olvidemos que el 70% de la producción argentina se hace sobre tierra arrendada. Hay una gran cantidad digamos, hay una clase, es decir, hay una producción en 3 niveles.
el que es propietario, el que es arrendador, 70% de la tierra está en arrendamiento, y las grandes corporaciones, que son los que detentan la mayor cantidad de tierras arrendadas y propias. Ujú. Eso genera un desequilibrio muy profundo en la sociedad agraria, ¿no? Ujú. Víctor, justo quería preguntar por ese tema del arrendamiento de tierra. ¿A qué distancia estamos de que se rompa esa ecuación? Digamos, ¿todavía al productor le conviene esta cosa casi esclavista de decir, bueno, te tengo que comprar los insumos, te entrego cuando vos quieras, al precio que vos quieras? El productor chico, digamos, que queda tan atado a eso, ¿todavía le da bien la cuenta de arrendar o va a pérdida cada mes? La renta agraria argentina Ujú. es la diferencia entre los costos de producción en la Argentina con relación a todos los países del mundo es descomunal. O sea, si te permite que un arrendador te cobre el 40% libre de toda responsabilidad y de todo riesgo, más el 30 y ahora el 35% de retenciones que te cobran impuestos del gobierno, más impuestos a las ganancias, más ingresos brutos, más los costos de implantación, y todavía podés subsistir. Te Ujú. imaginás descomunal la profunda riqueza que se puede generar en la Argentina a través de la producción agropecuaria. Brasil, por ejemplo, hay zonas en que tienen que llevar sus insumos con helicópteros, porque no tienen acceso ni rutas ni nada. Ujú. Ahora hay una gravedad muy importante en lo que sucede en el norte del Paraguay, donde el Pantanal está siendo canalizado y llevada el agua hacia el río Paraguay, y lo han secado. Ha habido incendios en el propio Pantanal de Paraguay, y por eso es la gran bajante del río Paraná. O sea, han destruido la posibilidad de que las barcazas estén bajando desde el Paraguay a ser industrializadas en los puertos de Rosario. Este, Así que la situación en la cuenca del Plata es muy, 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 muy triste, digamos, y muchos los intereses que se están manejando entre chinos digamos, los países anglosajones en el manejo ¿cómo es? De la canalización del río Paraná. Yo creo que hay un grave error de sectores de la izquierda argentina que están promocionando el canal Magdalena. Ujú. Históricamente, el canal natural del Río de la Plata está sobre la costa del Uruguay. El puerto de altura ha sido siempre Montevideo. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar el canal Mini. Ustedes, todos los que hemos ido a Uruguay, hemos visto que la tierra en el Uruguay hay afloramiento de roca en los campos. Bueno, lo mismo sucede en el Paraná Mini. El Paraná Mini corta más o menos a la altura de un poco más abajo, más arriba de Zárate, y sale al puerto de Palmira, que ya salimos ahí al talvez del Río de la Plata, por el Uruguay, por el río Uruguay, y ahí no hay sedimentos del Pilcomayo que puedan tapar. Por lo tanto, pues, podrían pasar barcos perfectamente si se utilizara un sistema de dinamitar la roca del, del suelo del brazo del río Paranamini, y de ahí pasar al Uruguay, y eliminamos ese cruce que hacemos en el Río de la Plata, que hay que estar manteniéndolo permanentemente porque la sedimentación se va hacia al canal del Indio. Ujú. Ujú. Y Y solamente va a servir a los intereses permanentes del puerto de Buenos Aires, que es la importación, es el manejo de la importación de todos los insumos, de los containers. Entonces, es que nuevamente los importadores, que ahora les dan los Bopreal y todo eso, este tipo de bonos, porque son insostenibles en traer baratillas a la Argentina. Ujú.
Entonces, los puertos que son de producción deberían necesariamente ser también puertos de importación, porque habría un mejor control de no facilitar la compra de chucherías para utilizar los dólares que son tan necesarios para el desarrollo argentino, el desarrollo industrial, ¿no? Ahora, Víctor, el presidente dijo hace unos días a los productores, les aviso que se tienen que apurar a liquidar, porque en junio vuelven las retenciones, porque la eliminación de las retenciones eran temporarias. ¿Los productores pueden hacer eso? Mira, yo creo que todos los argentinos en general, las vainas, las peleas con vainas, lo estamos tan acostumbrados que nos damos cuenta enseguida. Están desesperados. Yo no, vos sabés que vos, si escuchás, digamos, la plata que va a entrar y lo que están diciendo, yo estoy sumando los 9.600 millones de toneladas de la soja de la cosecha 23-24, más lo que ha entrado de maíz, que se ha vendido mucho maíz, porque los insumos se están pagando con maíz, que tiene un precio relativamente alto a nivel internacional, y entonces la deuda que pueda haber en insumos por soja no va a existir. Entonces me parece que la gente se va a quedar con los bolsones y no le va a entregar un mango a estos tipos. Y en ese caso digo, en ¿Cómo? ese caso, bueno, se va a quedar con los bolsones, le va a entrar un mango, digo, ¿qué perspectiva ve en esa situación? Y yo creo que el gobierno va a tener varios dolores en varios lados, ¿eh? Porque el caso es el siguiente, digamos, si vos vendés la cosecha y te quedás en moneda o compras algo que no lo necesitas momentáneamente, es decir, ¿para qué vas a gastar en hacer una inversión en alguna maquinaria que ya la tenés disponible? Este, yo creo que ahí nadie se queda, cambia su, su valor, digamos, su producción por algo que es totalmente intangible por la volatilidad que hay tanto en moneda extranjera como en el propio dólar. Ustedes se preguntaron qué es lo que puede pasar. Yo estoy trabajando mucho, estuve en septiembre y los primeros de agosto invitado a un encuentro BRICS en Moscú. Y ahí tuve una reunión con el Ministerio de Agricultura de Rusia, con la directora de Comercio Exterior rusa. Y bueno, teníamos la esperanza en ese momento de que íbamos a entrar en los BRICS. Claro. Y quiero aclarar que tenemos muchos dentro de la CGP, muchos asociados que son acopiadores de grano y cooperativas. Y las grandes multinacionales están llevan valijeros que se manejan en negro, o sea, te pagan en culata de camión tanto, vos no pagás ganancia, no pagás nada, digamos, es todo dinero en negro. Lo que estábamos hablando es que casi un 30 o un 40% de la cosecha argentina se triangula, se comercializa en negro. Esa es otra de las cosas que también está en este mundo de los pitufos, está funcionando perfectamente, ¿no? Y bueno, y firmamos un convenio con Ruth Grain, que es una entidad sin fines de lucro, como es la CGP, la Confederación General de la Producción, donde ellos son el 80% de las exportaciones de girasol y trigo que tiene Rusia. No lo planteamos en términos de competencia, porque es muy difícil poder competir contra las grandes multinacionales de granos en el comercio, porque muchas de ellas tienen un manejo de capitales superiores hasta el presupuesto de la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que juntarse en los BRICS
y armar un comercio especial. Nos preguntaron ahí si queríamos, nosotros aceptábamos la formación de una bolsa BRIC. Yo les dije que me parecía ahora prematuro porque era competir con Chicago. Y crear dentro de un modelo capitalista algo que sea digamos, en oposición al sector dominante, era muy posible que ellos tuvieran muchos más elementos de presión para hacer fracasar el proyecto. Entonces planteé la necesidad de armar una plataforma y primer punto de la sustitución del dólar. Tuve la alegría de que poder ir a quien me había acompañado, que era un intendente acá de la provincia de Santa Fe, de una localidad muy chiquitita que es Landeta, está en el límite de Córdoba con Santa Fe, fuimos los dos, y fuimos a cambiar yo fui a cambiar unos dólares y él tenía pesos, y dijo, ¿puedo cambiar los pesos? Sí, sí, nos cambiaron un peso por un rublo. ¿Qué hacen los rusos con los pesos? Y supongo que deben comprar acá cosas, digamos. Se lo mandan a la embajada. Lo ponen bajo el vidrio del escritorio. Ningún problema, ¿eh? La cantidad que hubiéramos querido. Realmente fue sorprendente. Y bueno, el tema es armar una plataforma de intercambio comercial. Yo creo que el país donde podríamos concentrar todo el sistema comercial de granos sería Egipto, porque no solamente maneja el Mediterráneo, sino que maneja el Canal de Suez, que permite ir al Medio Oriente y al Índico. El puerto que se está armando en Perú, que es el puerto de Shanghái, que es el más grande que va a haber en la costa del Pacífico, y donde va a estar conectado con un ferrocarril que va a partir de San Pablo, va a pasar también por la Argentina, pasa por Paraguay, Bolivia, Argentina, y se dirige hacia el Perú. Va a ser prácticamente una conexión realmente del Atlántico al Pacífico, muy, muy importante. No debemos olvidar tampoco que nosotros tenemos el paso de San Francisco en Catamarca, que se comunica con el puerto de Caldera en Chile, que es un puerto de aguas profundas también. Tenemos muchas opciones para poder darle a los BRICS mayor participación. Lo que sí hay que negociar con Brasil, pienso en el aspecto agropecuario, es que no seamos competencia, sino que seamos, seamos complementarios en cuanto a sumar nuestras producciones para tener fortalezas commodity, que es lo que más los grandes fondos de inversión son los que negocian, compran y venden, y la ganancia se la llevan ellos, ¿no? Víctor, para eso necesitamos un gobierno diferente. Yo creo que ha habido, de la misma manera que Irigoyen, históricamente hablamos de la alvearización, yo creo que hay una alvearización del peronismo. Creo que la izquierda en la Argentina también se ha aguado. Yo creo que hay un gran complejo de culpa de haber sido parte de la Unión Democrática, haber sido parte de los comandos civiles después del 55, y entonces hay todo un proceso que se ha dado también en Europa, de que sus discursos han sido vaciados de contenido, y entonces creo que es lo que decía Simón Rodríguez, el gran maestro de Simón Bolívar: hay que inventar. ¿Y hay qué? que inventar. ¿Y qué? Si copiamos, nos equivocamos. Sí, ¿y qué invento ve? ¿Qué invento imagina? Porque bueno, hasta ahora nos queda un invento por el lado del peronismo, ¿o no?
Creo que el peronismo en las condiciones que está, yo participé de una telegobierno de Cristina, estuve en contra de la 125 como exdirector de la Federación Agraria, fui el único. Un día me llamó Parrilli y me preguntó cuántas federaciones había, le dije que había una sola. Me dice, ¿cómo? Y bueno, ¿está en contra? Sí, pero yo soy yo solo, no tengo ningún peso. De todas maneras, trabajé con el Chivo Rossi ahí en la Cámara de Diputados, trabajé con la gente de Coninagro, que en ese momento la presidía Sancor, estaba Joino, trabajamos ahí en Coninagro, sacamos una vieja cosa que había hecho en el peronismo, que eran las planillas de crédito. Uno iba a una cooperativa y decía, bueno, voy a sembrar tantas hectáreas de trigo, lino, o lo que sea, soja. El gerente de la cooperativa pasaba la información al Banco Nación y ya estaba estipulado cuánto valía cada cosa y cobraban en esa época, lógicamente, todo era el 4% de interés anual, 2 semestrales, porque de esa manera permitía que el productor no vendiera todo junto al momento de la cosecha, como se hace ahora. Ahora hay presiones para que vendas a la cosecha, lo cual determina que el país pierde dinero por una cuestión financiera de que tiene la obligación de vender, se supone para ganar más plata, cuando en realidad lo que pasa es que se pierde plata, porque el mercado internacional, vos le estás permitiendo a las multinacionales que se hagan de mercadería para poder ellas negociar. Entonces yo creo que con la respuesta tuya, yo creo que no hay que inventar nada. Hay que ver un poco nuestro pasado, cuáles fueron las condiciones, adaptarlas a las condiciones actuales y fundamentalmente, por ejemplo, sectores de la izquierda que estaban en la agricultura familiar decían que no había problemas con la tierra. Y yo creo que el principal problema que hay en la Argentina es, en el caso agropecuario, es el uso y la tenencia de la tierra. La Federación Agraria en ese momento había hecho una ley de arrendamiento para modificar la 13246 de contrato de arrendamiento que fue hecha en el año 46 y era tan contradictoria en sus artículos que fue imposible de aplicar. ¿Por qué? Y les comento esto, en el año 62, siendo presidente de la Federación Agraria don Antonio Di Rocco, luego ministro de la NUCE, en un congreso del año 62, él dice, es la primera vez que en la Federación Agraria los propietarios han sido mayoría con relación a los arrendatarios. Por lo tanto, comienza un discurso que seguía siendo de los arrendatarios, pero en realidad las políticas que se aplicaban eran las de los propietarios. Es decir, ahí hay un cambio histórico en la Federación Agraria. Por eso la gran confusión que tiene el kirchnerismo cuando cree que la Federación Agraria va a luchar en contra de la 125. Y se suma a la oligarquía, porque eran todos fundadores, los pequeños productores que habían sido desplazados por las grandes corporaciones y los pools de siembra, pasan a ser socios de la oligarquía, porque eran arrendadores tanto como decir el de 50 hectáreas como el de que tenía 10.000 o 15.000 o 20.000 hectáreas. Ese es el cambio histórico que se dio en la Argentina. Y que persiste ahora todavía, ¿no? Ahora hay un gran, es decir, eso se está trasladando a las economías regionales. Tenemos el desmantelamiento del Instituto de la Yerba Mate, conflictos que están haciendo nosotros estamos mucho con ese tema. El presidente de la Confederación está trabajando mucho con el tema de la yerba mate, de los pequeños productores, que son muchos. El proceso de concentración de las empresas está en Corrientes, ¿no? Pero los compradores son los correntinos, no los misioneros. Lo mismo sucede con el vino. Se está exportando mosto argentino y se está comprando Estamos como el cuero y los zapatos, ¿no? El cuero y los zapatos. Una locura. Mandamos el cuero y compramos los zapatos.
exactamente. Así que bueno, pero de todas maneras, siempre recuerdo en tiempo de juventud que alguien decía que había leído, que decía que existen los topos de la historia, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado que Néstor Kirchner podría haber surgido con el 23% de los votos? Ujú. Y el otro tema es que creo que se deben recuperar, es decir, hay que levantar banderas que sean nacionales y populares para que sean un lugar donde la gente visualice a través de la palabra y a través de las viejas banderas históricas de la Argentina, puedan reconocerse con una propia identidad. Por ejemplo, se dice, ¿por qué ganó Milei? En realidad, ese aguado peronismo que tuvimos, ese aguado kirchnerismo que tuvimos por la aplicación de funcionarios que no funcionaron, que tenían un discurso pero que en el fondo hacían otra cosa. El pobre cuando, mire, yo tenía una mujer que trabajó 18 años conmigo, después por supuesto se jubiló. Le pregunté, le digo, cuando apenas subió Macri, le pregunté, le digo, San, ¿cómo? Esta es Rosa verdadera, ¿no es la doña Doña Rosa. Rosa? ¿Cómo la ve? Mire, Víctor, lo peor de todo es haber estado bien y acostumbrarse a estar mal nuevamente. Una vez que uno está mal, ya sobrevive de alguna manera. Y realmente eso es en la sociedad agraria, donde todos nos conocemos, donde todo, digamos, no es un patriarcado feudal. Al contrario, es un patriarcado solidario, porque todos dependemos de todo en las poblaciones chicas. La solidaridad es realmente visible. Creo que es de una profundidad muy grande eso. Y no va a partir porque estemos mal. Va a haber un momento en la política internacional que va a haber una recuperación de la economía argentina. Siempre se recupera, hay un piso, Ujú. todo es un piso. Y cuando se empieza a recuperar la economía, ahí empieza la disputa de la renta que realmente existe. Ujú. Ahora no existe renta, no hay nada que pelear. No se Bien, puede pelear por nada porque la tienen todos los de afuera. claro. Eh, Víctor, sí, se nos termina el tiempo. Después de escucharlo, le tengo que pedir disculpas a Rodolfo, por ejemplo. Por la Porque discusión. yo, por la discusión, porque yo dije que bueno, que había que analizar más al pequeño y al mediano productor, ¿o no? mire, el mediano y el pequeño productor se puede fundir como se funde cualquier industrial o como cualquier trabajador en Argentina que pierde el trabajo. Claro. No hay que tener la cultura de la oligarquía que dice, ay, pobrecitos los productores, que estos, bueno, sí, que aprendan a votar también los pequeños y medianos productores. Claro, por eso digo, le tengo que pedir, Claro. me ha dejado en una situación difícil, Víctor. Víctor, muchísimas gracias por atendernos y bueno, tendríamos que llamarlo para hablar de la historia, ¿no? Sí, para seguir. Sí, muy importante. Del campo, de agropecuaria, digo, de Argentina, porque la verdad He que ha leído sufrido muchas la- modificaciones. he leído los diarios La Tierra, Co- los tengo digitalizados desde el grito de Alcorta, desde el 16 de agosto del año 12 hasta el año 62 y 63. Ahora me han dicho que han digitalizado más. Ajá, Eh, Realmente no es la historia del agro argentino, es la historia del agro mundial. ajá, claro. Esteban Piacenza, que fue un presidente de Federación Agraria, fue el más importante que hubo en la organización, vino de peón, era de Coronel Molde de la provincia de Córdoba, el vino del Piamonte. Y en los fogones a la noche, después de la juntada del maíz o de lo que fuera,
escuchaba los comentarios de los paisanos nuestros y él dice, si a estos que son argentinos los tratan así, ¿cómo nos van a tratar a nosotros los inmigrantes, ¿no? Sí. Así que hay toda una cosa hermosísima para poder que la sociedad porteña comprenda, porque es muy difícil explicar la cuestión agropecuaria, no es sencillo. Sí, sí, Es muy era, difícil. bueno, las discusiones que se daban en Capital para cerrar, porque el operador nos va a sacar del aire, era cuando se defendía, ¿no? Cualquiera defendía decir, no, bueno, pero yo defiendo nuestro campo, porque nuestro campo nos da de comer, ¿no? Era como decir, vos todo el campo que tenés, una maceta con un malbón y creés que sos... O que, somos todos Vicentín. O somos todos claro, o Vicentín. somos todos Vicentín, pero iba por ahí. Muchísimas gracias, Víctor, por atendernos. Un abrazo y bueno, lo vamos a volver a convocar. Si anda Bueno, por Buenos Aires, pásese a tomar unos mates. vamos a tratar de... Estoy en el grupo con Gabriel, yo, en el grupo de los BRICS que formaron ellos en Buenos Aires. Yo, por supuesto, lo hago a través de lo estrictamente comercial. Ellos lo hacen a través de las cuestiones más, digamos, geopolíticas, ¿no? Bien, así que bueno, si quiere a través de ahí nos puede avisar y lo... Cuando ustedes quieran me llaman, no hay ningún problema. Buenísimo. Pero Muchísimas gracias. me voy a Italia, así que... Ah, me voy a- bueno, pase a buscarnos y nos va. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias por atendernos. Hablamos con...